Bueno, no, damos de nuevo la bienvenida a todos los que están participando del equipo de este encuentro, de esta capacitación. Un poco nuestra intención es poder tener un momento de encuentro, de intercambio, pero también de pensar lo que hacemos y desde qué lugar lo hacemos en un rol y una tarea tan clave como es la recepción y la gestión de pacientes. Somos la puerta de entrada en todo el circuito que tienen las personas en salud. Entonces, cada uno desde su lugar y en este rol fundamental que es la administración y la recepción, nos parece importante poder compartir conceptos y pensar lo que hacemos. Muchas veces en la tarea cotidiana no tenemos esos momentos y esas instancias, así que queríamos aprovecharlo y bueno, desde ya agradecer primero a la Escuela Floral Ferrara por su tan buena disposición para poder compartir estos saberes y a Caro y a Seba que han hecho una organización tan hermosa de estos encuentros. Así que a disfrutar nomás. Me encantó, a disfrutar, esa es la palabra. Tú dijiste una palabra que es esencial, gestionar. Gestionar personas. Qué importante esa palabra y qué rol tan responsable, ¿no? Valga la redundancia. Yo les decía anteriormente la fundamentación del curso, que viene por una necesidad de que los equipos, eh, tanto técnicos como no técnicos, manejen herramientas de gestión de pacientes, esa palabra que Melissa ha puesto muy en claro, y que a través de este curso, como les decía, que había sido un componente del programa de proteger de redes, de redes y remediar, y que se hizo para equipos de salud que tenían atención a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes y hipertensión. Y que fue maravilloso ese proyecto porque confluyó en un mismo espacio a profesionales médicos y profesionales no médicos y administrativos en lo que sería una nueva estrategia de atención que proponía la OPS hace ya unos años centrada en el paciente y que la hemos venido desarrollando. Bien. Bueno, esa sería la fundamentación que tenemos con el curso. La verdad que el municipio, cuando estuvimos contactando por la disponibilidad horaria que tenía, por eso es que se decide armar estos dos grupos de mañana, de martes y de jueves, para que no fuera un caos el tema de que tanto para tanta afectación, ¿no? Como ustedes. Eso es para que vean qué importante es el trabajo que hacen ustedes, ¿no? Y si ustedes no hacen bien el trabajo, la persona que está tocando la puerta de la salita y un teléfono que está llamando al teléfono no se siente atendido. Y tampoco ustedes, y sin ustedes los procesos de administración de la sala tampoco se pueden llevar a cabo. Miren qué importante que si ustedes no están, todo es un caos en la sala, ¿eh? Y yo voy a que en las casas administramos nuestras casas y qué importante es esa administración que sea responsable, que sea humana y buscar siempre lo que está en pro y lo que está en contra. Yo en el día martes arrancaba con una anécdota personal, ¿no? Y me parece que sería como el preámbulo. Sí, Caro. Perdón, Juan, que te interrumpa. Solo quería chequear si todos y todas están escuchando bien, porque me llegó un mensajito de que algunas escuchaban bajito. Ah, sí, yo tengo Pero un si no, micrófono lo eso, más capaz, alto. Juan, si te podés acomodar un Ah, poquito. sí, Y si ahí alguien no está. está escuchando correctamente, porfa que levante la mano o que avise, así lo Claro, acomodamos. gracias, Gracias. Caro. Hoy vine acá a la oficina, pero ya es la última vez. Lo voy a hacer todo en la casa, güey, esto es más cómodo. Bueno, entonces les decía, ¿no? Una anécdota personal que tuve yo cuando yo el año pasado tuve dengue y me voy al tercer día, cuarto día, tercer día de fiebre, me voy a la guardia del sanatorio donde tengo la obra social y ahí para hacerme atender, ¿no? Yo les comentaba, no se escucha bien, está bastante baja la voz, Juan, me dice el CAPS 8. Sí. Cuando llego a la guardia, me escuchan mejor, ¿no? Bien, cuando llego a la guardia, eh, yo estaba con fiebre, mal, me sentía muy mal. Transpirando, prácticamente
un poco mal, no me sentía bien y había una señora que me atendió que me pidió el número de documento, se lo dije, ella lo marcó y me dio el numerito y me acompañó y hasta donde yo estaba me sentó, me hizo sentarme, ¿no? Eh, y al ratito viene y me trae un vaso de agua. Bueno, cuando voy a la médica a verme, la médica no me atendió como yo quería que me atendiera. Me sentía enfermo, me sentía mal. Y entonces en ese momento vieron que a mí no me gusta mucho chapear y ahí chapeé. Y cuando le hago la devolución, le digo, mire, discúlpeme, yo soy médico y usted me ha atendido a mí como yo no lo esperaba. ¿Bien? La chica un poco cambió la cara, cambió, le dije, primero por respeto, usted es más joven que yo. Y usted, por respeto de que soy un paciente, me tiene que examinar, tiene que hacerme un buen examen. Y yo como médico se lo estoy exigiendo. Bueno, pasaron después volví otra vez al segundo día y le llevo de regalo a la señora una caja de bombones. La señora hasta se emocionó, ¿no? Y yo le dije, mire, yo llegué tan mal hace 2 días acá a la guardia y usted con un vaso de agua, que era lo que yo necesitaba porque justo una de las estrategias que se está haciendo en la vigilancia de síndrome febril, sobre todo por dengue, es estaciones de hidratación, o sea, poner en los lugares de guardia hidratación para que la persona que esté con fiebre, porque cuando uno está con fiebre se deshidrata el cuerpo humano. Entonces yo necesitaba agua y justo usted me lo trajo y fue la mejor atención que tuve ese día. Así que se lo quiero agradecer y qué mejor que con este gesto. Así que por favor acéptemelo. La señora se emocionó, me abrazó, me dijo, no, es mi función. Le dije, pero la hace hermosamente bien. Bueno, entonces cuando estas cosas suceden, es cuando uno dice, bueno, qué empático fue conmigo, ¿no? Qué empatía tuvo conmigo. Y uno, a pesar de que se siente mal y se siente desorientado, uno se siente contenido. ¿Bien? Entonces, yo siempre digo que es como la piedra en el zapato, o sea, y a mí me gusta que me traten como yo trato, o sea, a mí me gusta que me traten como yo trato, ¿no? Porque cuando alguien va a un centro de salud a solicitar un servicio, no va porque quiere pasear. Puede haber alguna que otra persona que tenga hospitalismo positivo y que le guste estar cerca de personal médico, pero aún así hay muchas personas que se sienten solas y que están solas y que con ir a la salita y sentir la voz de ustedes o el cariño de ustedes, eso es suficiente en el día para esa persona. Piénsenlo, ¿eh? Eso pasa muchas veces. Y eso a veces es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, entonces esto, hablando así para ya empezar, es lo que fundamenta un poquito lo que yo ahora, si me permiten, les voy a ir compartiendo. Ahora sí, perfecto. Bueno, este es el curso, lo que encuadra el curso. Fíjense qué interesante lo que hablan nuestras manos, ¿no? Las manos hablan y las manos escuchan. Eh, en la comunicación interpersonal de la escucha activa, hay dos momentos, quien habla y quien escucha. ¿Bien? Es importante que se sepa que a veces esta es la secuencia. Tiene que ser o una persona habla y varios escuchan, pero no todos pueden hablar porque si no, no todos podemos escuchar, ¿no? Por tanto, qué importante es que en una conversación siempre se le deje hablar a una persona. Por supuesto, que no sea un monólogo, ¿no? Pero es importante saber que alguien tiene que hablar y alguien tiene que escuchar, ¿bien? Entonces, cuando se habla, hay dos formas de conversación, de conversación para hablar. Está la conversación verbal, que es esta que estamos teniendo, y la comunicación no verbal, si yo no tuviese si yo no tuviera micrófono, estuviera haciendo señales, ¿no? O sea, lenguaje de señas, ¿no? Entonces, fíjense que el lenguaje de señas es no verbal, como con expresiones corporales de mi cuerpo, yo te estoy comunicando algo. Ahora les voy a hacer otra anécdota. En estos días estaba yo haciendo mi rutina de ejercicio por la mañana y estoy en el parque y veo una chica que estaba haciendo una videollamada hablando en señas.
me impactó tanto, yo dije, wow, o sea, qué lindo eso, ¿no? Y el escuchar, uno escucha y cuando uno escucha tanto de verbalmente como no verbal, o sea, uno también escucha viendo los gestos. Por tanto, qué importantes son nuestras formas de comunicación, tanto verbales como no verbales. Pero cuando uno habla, uno propone y uno indaga. Son dos momentos y dos secuencias que están en nuestra conversación hablada para proponer y para indagar. Entonces, hay una de las situaciones más importantes hoy los que hacemos gestión. Hablaba la directora sobre la importancia de la gestión de pacientes, ¿no? Y fíjense que uno de los problemas más importantes que tenemos de las relaciones interpersonales es la comunicación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque a veces la comunicación y más nosotros que estamos trabajando en ambientes que son multigeneracionales, hay muchas generaciones en los ambientes de trabajo, unas personas más jóvenes, otras que ingresaron nuevas, otras que están ya con mucho tiempo de trabajo u otras que están por jubilarse. Entonces, con distintas estrategias de comunicación, o sea, y distintos aspectos de la comunicación señalada y destacada. Por ejemplo, la comunicación verbal. En las generaciones como la mía o superior a la mía, la comunicación verbal para nosotros es muy importante. Pero para las generaciones más nuevas, la comunicación no verbal no es que no sea importante, se sustituye mucho la verbal, perdón, por la comunicación no verbal. Vieron que el gesto, es muy importante lo gestual. Y si hablamos de argentinos como sociedad, ustedes tienen una idiosincrasia de la comunicación no verbal. Ustedes gesticulan mucho por su ascendencia, gesticulan mucho cuando se habla, ¿no? Entonces, qué importante que es tener en cuenta que existen distintos tipos de comunicación para podernos comunicar. Es posible que una persona que llegue a solicitar un turno no necesariamente tenga que estar hablando mucho, simplemente se maneja porque no le guste hablar con sus formas no verbales de comunicarse y eso no significa que la persona no tenga interés en lo que nos quiera expresar o no quiera empatizar con nosotros, simplemente que la persona está adaptada a que su forma de comunicarse es no verbal, ¿no? Entonces, tenemos que respetar esas dos formas de comunicación, tanto verbales como no verbales, para entender cuando una persona nos quiere proponer o nos quiere indagar sobre algo, ¿bien? Entonces, por eso el fenómeno de escuchar, qué importante es que dimensionemos el fenómeno de escuchar y cómo lo vemos, ¿no? Yo les pido que si alguien tiene algún comentario, que decir algo que le parece interesante, lo compartimos acá, así que somos más para que no sea esto solo un monólogo de mi parte. Así que pueden levantar la mano o si no interrumpen y ahí Caro va administrando, que tiene la pantalla completa, los ve a todos. Entonces, fíjense que decir y escuchar son dos cosas distintas. ¿Eh? Y esto, y esto, cuando decimos esto, partimos de este concepto que escuchar no es oír. Bien, por tanto es importante que sepamos que escuchar no significa oír, ¿no? ¿Por qué? Porque oír es un fenómeno biológico, o sea, está condicionado por toda la estructura que tiene nuestro oído, oído medio, oído interno, oído externo, que permite la escucha, ¿no? La onda sonora que llegue a nosotros y eso nos permite sí, dirección de APS. Poner la cámara. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, Ah. sí, sí, te escuchamos, sí. Sí, también quería contar, pero nosotros somos de la central de turnos, que es el call center, Exacto. y quería contar que también, nada, la persona, si bien no la tenemos, el mostrador, muchas veces, yo te lo digo en base a esto que decís de lo verbal y no verbal, que bueno, a veces también hay que llegar a entenderlo de cómo se expresa una persona y uno cómo le da la respuesta y cómo escribe, también es cómo va a llegar a ella. No sé,
por ejemplo, yo le puedo escribir en mayúscula, remarcando algo que sea más importante para el paciente y también ellos cómo puedan expresarse a través del WhatsApp, ¿no? Exacto, exacto. ¿Tu nombre? Nicole. Nicole, mira, qué interesante lo que dice Nicole, porque ustedes tienen, Nicole, sí, ya esto justo ayer lo estuvimos en el grupo del martes, vimos que en el grupo están los que hacen call center y los que hacen atención a personas, ¿no? Qué interesante lo que tú decías, Nicole, porque en ustedes es un esfuerzo mucho más todavía, porque ustedes tienen que, por la interpretación de la voz, poder entender a esa persona, imaginártela, ¿no? ¿Cómo es esa persona? ¿No? En ustedes llega un poco más el esfuerzo, porque ustedes tienen que a esa voz imaginarse quién está detrás de esa voz, ¿no? No el que está directamente viendo la persona, que está viendo la persona. Fíjense qué importante que es esto que tú decías, porque cuando pasamos la pandemia, qué triste para nosotros fue no verle a la gente la boca, ¿no? Porque por la boca estaba la gesticulación de las palabras, ¿no? Y por la boca estaban muchos gestos nuestros. ¿Se imaginan cuando no ves nada, simplemente que escuchas? Es muy interesante lo que tú decías y es muy importante las formas, ¿no? Como bien tú dices, de la actitud de la persona. Yo hacía un cuento que el día viernes tuve unos turnos de ergometría y que cuando iba camino a la clínica los turnos me los cancelaron y llamé al call center de la obra social y ya se pueden imaginar cómo yo estaba, ¿no? Les decía, yo después le decía a quién me atiende, puedo chocar, pero el turno me lo van a dar. Entonces, ¿por qué? Porque detrás de toda una operatoria hay personas, ¿no? Personas con vida, con tiempo, con problemas. Y eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, esto que decía Nicole, que ellos solamente, ahora voy a decir, a ver si ustedes oyen o escuchan. Y cuando hablamos del concepto de la escucha, tiene una base biológica, por supuesto, porque escuchamos biológicamente. Hay personas que directamente tienen una discapacidad auditiva y que esto nos ayuda a la comunicación. Ahora, cuando las chicas que están trabajando y los chicos, perdón, que trabajan en el call center, alguien a ustedes los llama. ¿Ustedes lo oyen o lo escuchan? No, únicamente es por chat, no es con llamada. Ah, es por chat, tampoco es Sí. por vía. Ah, pensaba que era por chat. Sí, por eso también muchas veces es importante cómo lo expresa el paciente, porque, bueno, vos Exacto. lo Por podés eso muchas hablaba veces de las entender mayúsculas. presentado de una manera Claro, y quizás te está queriendo decir otra cosa. Tampoco es exacto. fácil para ellos llegar al operador, entonces capaz a veces hay prioridades y también hay que ver específicamente caso por caso, más allá de que atendemos más de una persona a la vez. Estamos con varias con los Ah, pacientes al mismo tiempo. claro. O sea, atienden más de una persona a la vez. Sí, podemos atender, tenemos por ejemplo al menos 15 chats abiertos y a veces más. Ah, muy interesante. Por eso Porque las obviamente, palabras. claro, Claro. se van otorgando los turnos, la gente lo tiene que confirmar, no es que yo te doy un turno ya y te volvés. Tienes Claro. que esperar la confirmación para ver si la gente puede ir, si necesita otro horario, si no. Bueno, a veces también pasa mucho que no hay turnos, más allá de que en este momento cambiamos el sistema y bueno, las dificultades son otras. Nada, intentamos darle prioridad a Ah, cada paciente, ¿no? Es ah. más difícil, a veces que o sea, ya sea de manera presencial o chat, cada cosa no tiene lo suyo, porque la persona, si bien está haciendo por WhatsApp, también tiene que llegar a tener una atención más personalizada, porque por lo que necesita, es un tema de Exacto. salud, no tenemos que olvidar de eso. Interesantísimo, interesante. Por eso es muy importante lo que tú decías, Nicole, la letra, ¿no? La letra mayúscula es agresividad, o sea, es interesante lo que te digo porque yo doy clases a distancia y en el departamento de metodología y de lo que es la TICS,
nos habla eso, de cómo expresar respeto hacia otro y el no uso de letras en mayúscula, porque letras en mayúscula es como una forma agresiva de expresar una idea. Interesante esto que ustedes... Esto. Bueno, pero les hago una pregunta ya a ustedes que están ahí. Para ustedes, es oír, escuchar, ¿es lo mismo? Eh, Oír si fuese por llamada, ¿sí? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Bien. ¿Qué diferencias hay de oír a escuchar? Les hago a todos, si alguien quiere hablar. ¿Qué? Por ejemplo, cuando decimos, hay estamos en la radio, ponemos la Sí, por radio y ejemplo, sí, sí, no, que el oír es como prestar atención también a lo que te está pasando esa persona, las necesidades, ¿no? ¿O qué? O al revés. Vos decís al revés. Sí. claro, claro. Pero oír es un fenómeno biológico. Uno oye ruidos, uno oye un estruendo, pero escuchamos es cuando estamos hablando con una persona. ¿Por qué? Porque lleva un poco más. Es la comunicación. Escuchar es comprender, dice Seba. Gianna dice, oír es la condición biológica y no necesariamente, uy, ahí Caro me va a ayudar después con lo que van escribiendo. O sea, por ejemplo, yo tengo la radio y y ponen en la radio una canción de Andrea Bocelli, ¿no? O de Plácido Domingo, o de un tenor, que no habla mi idioma y que simplemente, o una música clásica, ¿no? Entonces yo estoy oyendo música, ¿no? Estoy oyendo una tonalidad. Gonzalo, escuchar es cuando se presta atención al diálogo sostenido con otro, exacto. Y escuchar es eso que decía Gonzalo, es cuando yo presto atención a otro día, o sea, cuando yo estoy, por ejemplo, estoy escuchando música, cuando estoy escuchando, por ejemplo, una canción de Valeria Lynch, una canción de Pimpinela, no sé, ¿no? Porque estoy escuchando lo que ellos están cantando, porque esas palabras yo las estoy interpretando. Yo estoy interpretando lo que se está emitiendo con ese mensaje lenguaje verbal, ¿no? Entonces, si bien está la música, pero también estoy escuchando esas palabras, ¿bien? Caro, ahí fueron haciendo algunos Juan, si comentarios, ¿no? Sí, Ay, sí, más o menos ya los leíste, pero para que nos podamos leer entre todos y escuchar, Sebastián dice que escuchar es comprender. exacto. Giovanna escribe oír es la condición biológica que no necesariamente tenés que prestar atención y escuchar es prestando atención. Exacto, Y exacto, después Joana. Gonzalo agrega, escuchar es cuando se presta atención al diálogo sostenido con otro, otra, otre. Bien. Joana y Gonzalo, prestar atención. Qué interesante esto que ellos comentan. Tenemos a un compañero o una compañera que está haciendo la atención de un paciente, ¿no? Que viene a solicitar un turno. Pero el paciente agrede a nuestro compañero y compañera y nosotros estamos al lado. Nosotros oímos unos gritos, ¿no? Entonces, pero no escuchamos porque no estuvimos prestando atención a esa conversación. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de intervenir en esa conversación y si bien vamos a defender al compañero o compañera, pero tenemos que tener mucho cuidado si queremos intervenir en esa conversación porque no estuvimos prestando atención. Simplemente oímos que hubo gritos de que levantó la voz y escuchamos que ofendió a nuestro compañera o compañero, ¿no? Y nosotros como compañeros vamos a ayudar al compañero para darle una respuesta a esta persona, pero no podemos emitir un criterio porque no prestamos atención, no estuvimos escuchando, ¿bien? Estuvimos oyendo que hubo un problema porque alguien levantó la voz y dio un grito. Entonces, es muy interesante y muy importante cuando tengamos estrategias de resolución en la primera escucha de pensar que en la conversación tenemos que interpretar, ¿no? Y solamente se interpreta prestando atención. Si yo no estoy prestando atención, entonces tengo que estar como observador del conflicto y cuando una vez que observe el conflicto puedo opinar, pero no voy a opinar porque la persona te puede decir, bueno, pero usted ¿por qué me habla si usted no me estuvo atendiendo?
no me estuvo prestando atención, usted estaba dando otro turno. Entonces ahí se genera más conflicto, ¿no? Eh, Eso es como, por ejemplo, las chicas ahora que me estaban diciendo las pantallas, que tienen 15 pantallitas con 15 turnos, ¿no? Entonces ellas tienen que estar prestando atención a cada una de esa conversación verbal, o sea, es que no verbal que le está haciendo o sea, el paciente. Y entonces tienen que estar atenta y prestar atención a cada una de esas 15 pantallitas que las admiro. Ya de hecho las adoro, porque yo no sé si tuviera esa capacidad, ¿no? Entonces, son capacidades que se van generando entre los equipos y que se va afianzando en la manera en que uno va respetando estos límites de la escucha, ¿no? De saber cuándo uno tiene o no que intervenir, ¿no? Y si va a intervenir, primero observa y después interviene. Pero si no estuvo siendo parte de esa conversación donde se indagó y se preguntó, entonces espera a que tengas la actualización de esa conversación que no estuviste prestando atención. Fue interesante esto que ponen Joana y que pone Gonzalo de prestar la atención, ¿no? Es cuando, porque si tú puedes estar escuchando música, pero cantas la canción por rutina, pero si no estás prestando atención a la estrofa que va a poder cantar cualquier zanahoria, ¿no? Y te piensas tú que estás cantando la canción. Vieron que a veces uno tararea una canción y no sabe lo que viene y mete cualquier comidilla y bueno, y la da como que uno la tiene aprendida, ¿no? Entonces, eso no lo hagamos en las conversaciones. Gonzalo, escuchar, observar y estar atentos es el ABC de la atención exacto. ¿Lo puedes leer, Caro, lo que puso Gonzalo? Sí, claro. Gonzalo nos comparte, escuchar, observar y estar atentos, atentas y atentes es el ABC de la atención de la administración en salud pública. Exacto, exacto, exacto. ¿Sabes qué? Pusieron ahorita, voy a dejar de compartir porque dicen que hay algunos que no están, que están intentando entrar. Voy a detener la conversación acá, voy a detener esta la presentación y voy a entrar en la, acá en el chat para, bueno, cuando quería más o menos ahora socializar con ustedes alguna experiencia que hayan tenido con respecto a este tema. Miren, yo les voy a hacer una anécdota. Cuando vino el periodo especial, yo soy cubano, hace 20 años vivo acá, en el año 92, cuando se cae el muro socialista, viene una crisis muy importante, que el muro cae en el 80 y pico y en Cuba se siente en el 90 y pico. En este momento yo les contaba en el grupo anterior que teníamos una escasez violenta de insumos, de todo, salías a hacer tus guardias y tu vida corría, tu título lo ponías en juego. Entonces uno empezó como mecanismo de uno defenderse, empezó a hacer los grupos de guardia con personas amigas y personas que te podían, en las que tú tuvieses mucha confianza, ¿no? Bueno, entonces cuando empezó a acrecentarse más la crisis, que era más violento, yo les comentaba en el grupo anterior que teníamos, llegamos a hacer guardias con una ampulita de un antipirético para bajar la fiebre, con un broncodilatador, con un esteroide, con un pupito de esteroide, con una placa radiográfica, con 50 litros de nafta para una derivación, con nafta solamente para poner una planta para un parto. Era muy estresante. Bueno, en ese momento el gobierno decide traer a unos especialistas chinos y para que estuvieran con nosotros para resolver y gestionar la situación, para la contingencia. Bueno, en ese momento yo les contaba al grupo que nos dijeron que iban a estarnos observando 2 semanas chinos y tú llegabas a la guardia y tú tenías a un chino o china sentada en la esquina de tu consultorio observándote. Yo a veces miraba y decía, ¿estará vivo? Porque ni se movían, impresionante la cultura. Yo decía, no toman ni agua ni nada. Estábamos todos muy impactados porque los chinos no se movían, estaban ahí horas y horas y horas y horas sin hablar.
observándonos. Yo pasaba y como todos y le brindábamos algo, un café, un jugo, algo si querían y no, me decían que no. Bien. Al cabo de las 3 semanas nos reunieron con todos los chinos y entonces nosotros pensábamos, yo a veces tenía compañeros que hasta puteaban a veces, este chino de mí, este chino de... Bueno, así, esas cosas así, y no sabíamos que los chinos hablaban castellano mejor que nosotros. Bueno, y al tercer día y se hizo una apuesta en común, todos los chinos vinieron y empezaban todos a hablar castellano. Todos nos miramos y nos decíamos, ay Dios mío, yo que dije cualquier cosa delante del chino. Bueno, y esos chinos nos empezaron nos pusieron en grupos de guardia y nos empezaron a seleccionar uno por uno y armar los grupos que ellos tenían destinado a armar. Ellos tuvieron como principio, y esto lo aprendí en el 1992, esta dinámica de trabajo de equipo para la contingencia. Ellos nos enseñaron que no todas las personas tenemos el don, así decían ellos, el don de la organización, de la logística, el don de lo técnico, el don de la contención emocional. Entonces, ellos vieron las características que teníamos cada uno de nosotros y fueron escogiendo equipos de guardia donde hubiese un logista, uno muy técnico y uno que tuviese demasiada contención, que tuviera la capacidad y el don de la contención. Y nos explicaron que no todos tenemos el don de la contención. Bien, que entonces a veces censurar a un compañero o una compañera de que no contiene a otro, hay que tener mucho cuidado porque no todos estamos con ese don desarrollados en nuestras vidas, ¿bien? Entonces, lo que sí nos dijeron era que si eso se respetaba, el equipo iba a funcionar mucho mejor de lo que andaba. Lo empezamos a implementar. Y cuando había uno que estaba muy desarrollado en la logística de la guardia, cuántos pacientes atender, a cuántos ponerle el medicamento que se necesita, el técnico que decía, esto lo podemos dosificar en tanto y lo podemos usar más a la madrugada o más a la mañana porque es cuando hay más gente que viene con esto. Había uno que era el que podía decirle a la mamá, esa que venía con el chiquito con una convulsión febril, y sin un antipirético para darle, le poníamos supositorios de hielo que hacíamos con los casquillos de las viromes, lo poníamos a congelar, le poníamos aloe vera y eso le poníamos al niñito para bajarle la fiebre. Había uno o una del equipo que cuando estaba pasando toda esa locura en el grupo de guardia sin medicamentos, uno del equipo le estaba diciendo a la mamá o al papá, todo va a estar bien. Y tenía la capacidad, el don de que el padre o la madre pudiese entender que no había nada, pero que todo iba a estar bien. O sea, tenían esa capacidad pero esa persona, después, nos decían los chinos, tenía la capacidad de la escucha. Esa persona simplemente con escuchar lo que la mamá decía una o el papá una o dos frases, ya la tomaba como esa capacidad para poderla explotar, ¿no? Por tanto, qué importante es que nosotros tengamos como ese principio cuando trabajamos en equipo de saber quién del equipo es quien tiene la mejor condición de la escucha. Bien, si bien todos tienen la función de la escucha, porque atender o sea, al paciente, al vecino que viene a nuestras unidades, es la misión de todos nosotros, ¿no? Pero bueno, hay alguien del equipo que tiene esa capacidad por encima y que desborda esa pasión, ¿no? Entonces, esa es la persona que tiene que, en el momento de un conflicto, poder actuar y poder contener también al equipo, porque esa misma persona contiene al equipo. En las comunicaciones interpersonales de los equipos de salud, es importante que se tenga presente que todos tenemos una acción importante, ¿no? Y que esa acción importante puede que no sea técnica, puede que no sea logística, ¿no? Hablo técnica médico, logística director o directora de la salita, o administrativa o un administrativo. Pero la capacidad de la escucha
Entonces, la tenemos que generar y la tenemos que buscar en las personas que tengan esa naturaleza, que tengan ese don. Si bien todos los tenemos que trabajar, bien. Entonces, cuando empezamos a ir, ahí voy ahora, déjame detener, ahí sigo. Bien, ahí están viendo, ¿no? Díganme si ven ahí. Sí, bueno. Entonces, ¿qué condiciona la escucha? El contexto. Fíjense los dos contextos que tenemos en el grupo. Las chicas que hacen call y las chicas y los chicos, las chicas y los chicos que hacen call, perdón, y las chicas y los chicos que hacen atención persona a persona, ¿no? Esos son dos contextos importantes. Fíjense que las chicas nos decía Nicole, que son 15 personitas a la vez, o personas, perdón, ¿eh? Porque son 15 pantallas, no son pantallas, no son robots, son personas que están en esa pantalla, ¿no? Y los que están en atención de persona a persona, que son físicamente la persona. Fíjense los dos contextos, qué fuertes que son, ¿eh? La verdad que yo no sabía, Nicole, te agradezco que lo hayas aclarado, porque no sé si tus compañeros, los que hacen salita, admisión de pacientes en sala, conocen esa intensidad del trabajo de ustedes, ¿eh? Tener 15 pantallas abiertas y atender a 15 personas en una conversación, la verdad que es muy fuerte. Mis respetos, ¿eh? Mis respetos. Eh, y eso es importantísimo, ¿no? Y también es importante ponerle la cara al paciente, ¿no? Porque en el caso de los que están en la salita, ese contexto personificado de la personalización de la atención es mucho más cruenta y más expuesto. En el caso de ustedes, están menos expuestas, ¿no? Porque no tienen la agresión directa. En el grupo del martes me dijeron que ustedes tienen tips, tienen una serie de ítems que saben cuando la persona, le ponen el límite a la persona cuando les está faltando el respeto y que no los está teniendo bien, y ustedes tienen maneras de saber, o sea, hay como un patrón para ponerle un límite a esa conversación. Gonzalo, ahí puso Gonzalo algo. Lo leo, Juan, si querés te lo leo. Nos cuenta Leandro, que está con Gonzalo en el CAPS 11, dice, creo que lo fundamental en la atención en ventanilla, más allá del oír o escuchar, es la forma en que se comunican los no, porque mientras que el paciente obtenga lo que vino a buscar, los diálogos son cordiales y fluidos. Exacto, Gonzalo, ¿no? Fue Gonzalo, Caro, ¿no? Y Leandro que está Le- con Le- Gonzalo, nos comenta Leandro, bueno, Leandro. Leandro Gonzalo, qué interesante lo que tú pones, ¿eh? Qué interesante eso, porque es muy laborioso esa tarea y lleva mucho a esa identificación de lo que tú decías, ¿no? Es un análisis de contexto que es bastante interesante, ¿no? Llegar a ese punto de consenso con el otro. Físicamente cuando la persona, el no, es importantísimo eso que tú dices, ¿eh? Hay que buscar las formas de disfrazar los no. El no se puede poner como comienzo de una conversación nunca. El que te dice no, ya está todo cerrado, ¿no? Tú puedes buscar las formas y las maneras para decirle que no a una persona y no necesariamente le estás diciendo no. O sea, no hay turnos. Hoy no hay turno para pediatría. Ya no hay físicamente, o sea, no existe. No hay turnos hoy o sea, en la salita. Es una realidad. ¿Cómo tú la comunicas? Mire, mamá, en el día, yo entiendo que es importante atender a su niño. En el momento que usted viene ahora en la sala, hoy no tengo disponibilidad de turnos, pero hay otras salitas que usted se puede acercar que sí tienen pediatra en el día de hoy a la tarde, en el día de mañana a la mañana, porque yo pediatra lo voy a tener recién el jueves y estamos el día lunes, ¿no? O sea, pero es importante, y eso lo hablamos en el grupo anterior, que eso lo tiene el municipio. Ustedes tienen esa grilla de saber dónde tienen la disponibilidad de asistencia, no de turnos, sino dónde hay un servicio abierto, ¿no? Porque tal vez ustedes tienen algún mecanismo para solicitar un turno a otra sala, no lo sé, si lo tienen bienvenido, pero tal vez lo más importante es que sepan el servicio dónde está abierto,
Bien, nosotros somos una puerta de entrada, ¿bien? Si cuando tocas la puerta yo te puedo dejar entrar, maravillosamente bien. Pero si cuando tocas la puerta yo no tengo puertas para que tú sigas, entonces yo tengo que garantizar que el retorno tuyo no sea tan dramático y que ustedes no reciban tanta descarga de la gente. Porque la gente, cuando tú le agravas la situación, mire, la gente viene con un problema a la salida, vienen con un problema de salud. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchas veces ese problema de salud lo podemos resolver. Pero cuando no resolvemos el problema de salud que vienen, se van con otro problema. El problema de salud más el problema de que no los pueden atender. Ahí estamos, ahí está el profesor Pedro acá, que llegó, estaban en Luján y, y tuvimos el inconveniente. Bueno, entonces, eso es mucho más fuerte, ¿no? Pero qué interesante es esto que tú dices, ¿no? De no, de saber ese no, darle un contexto, otra impronta, ¿no? Los contextos son difíciles, pero fíjense las compañeras que hacen call center, 10 pantallitas, ¿eh? A veces el trabajo del otro no lo conocemos y podemos hablar un poco de eso y a veces hasta podemos hasta criticar. Y es posible que las chicas de las 10 pantallitas no sepan lo que es enfrentar a mi persona con un turno que me lo voltearon y que yo quería ese día que me dieran al turno, ¿no? Entonces es muy fuerte esos dos momentos, ¿no? Pero bueno, creo que para eso, miren, si ustedes están acá, es porque ustedes aman lo que están haciendo, independientemente de que es una forma de vida, porque somos seres sociales y tenemos obligaciones sociales, ¿no? Pero puede que haya alguien que no le guste, ¿no? Y que lo tome como una salida laboral. Bien, perfecto, no lo critico, cada cual es como es. Pero la mayoría seguro que alguna pasión tienen ahí, y esto estoy seguro, porque los que trabajamos en salud es por algo, no estamos acá porque nos tocó estar acá. Estamos acá porque algo nos apasiona. Eso es el sustrato común que tenemos todos. Entonces, el estado emocional, hay que pensar que esa persona que llega al mostrador o esa persona que te está escribiendo en la pantallita, esa persona está con un estado emocional no bueno. Bien. Y hay que ponerse en ese lugar, ser empático con eso. ¿Por qué? Porque hoy está esa persona, pero mañana podemos estar nosotros. Bien, y es posible que cuando estamos nosotros mañana en esa situación seamos tan desproporcional que como lo son ellos, ¿no? Yo hablo por mí, así, porque cuando me enfermo soy desproporcional, ¿no? Entonces, nuestra historia personal, es importante también nuestra historia personal, que lo pongamos en esa condición de la escucha, ¿no? La historia personal de cada uno, mira hoy, miren, yo estoy trabajando desde por la mañana, yo estoy atendiendo a todo el mundo y quiero que todo el mundo resuelva, pero usted tiene que entender que yo solamente le puedo ofrecer esto, o sea, es una buena negociación, decía la directora, la gestión del paciente. Bien, y en esa gestión va todo lo que es la impronta de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, y también está el dominio de la confianza. No es lo mismo que tú le digas, mira, no hay turno y no sé si hay turno esta semana porque no sé si el médico viene. Eso es muy mal. Mira, no hay turnos. El médico está el día viernes. Ahora, está el día viernes, ya tiene todos sus turnos dados, pero es posible que vea alguna demanda o el médico de la salita tal sí está trabajando o la enfermera de la salita tal está hasta tal hora para que le puedas poner la vacuna al niño o ir a la farmacia a buscar el medicamento, ¿no? O sea, ese dominio de confianza del sistema es importante y eso nos va a evitar la conflictividad. Las chicas que hacen call en esas 15 pantallitas, ¿no? Tienen que tener dominio de a dónde mandan a la persona, porque como bien dicen ustedes, si bien no se tiene físico el paciente delante, pero ustedes tienen una persona que está a través de un medio electrónico expresando sus emociones y puede que a través de ese medio les diga, bueno, pero ¿cómo se resuelve esto, no? Y la solución está en darle a la persona una orientación y como decía el compañero, ¿no? Evitar poner el no siempre el no puede estar como el principio de la respuesta, ¿no?
Identidad mutua, ponerse en el lugar de esa persona, ¿no? Sentir que uno puede estar igual en ese lugar, ¿no? Y nuestras prácticas sociales, o sea, cómo uno demuestra conocimiento de todo lo que sería o sea, el lugar donde se trabaja. Por ejemplo, una persona que llegue a la sala y que quiere solicitar un turno porque viene de otra salita y no conoce el barrio. Tal vez ustedes no conocen el barrio también, pero bueno, su compañero o su compañera le pueden preguntar, bueno, ¿qué colectivo o sea, se puede tomar? O sea, hacer esa práctica social de la mancomunidad, ¿no? Ponerse en ese lugar e insertarse en el lugar. Hasta acá, alguien que quiera decir algo. Dirección de APS creo que levantó la mano, ¿no? Caro, no, no hay ninguna intervención, No, no ¿no? hay Bien. yo no veo nada. Bueno, Cualquier con cosa respecto, abren los micrófonos y hablan. bien. No hay ningún Ah, problema. bien. Bueno, con respecto a esto, el contexto, el estado emocional, la historia de vida de la persona, ¿no? Miren, en muchos lugares, vieron, hoy tenemos como muchos problemas emergentes, reemergentes en nuestra atención, que son, por ejemplo, las ITS, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual. Y los servicios de atención primaria han dispuesto testeos rápidos, testeos gratis, voluntarios en en muchos efectores y algunos municipios han tenido algunas estrategias, ¿no? De focalizarlo en algunos centros. Eh, Piensa en alguien que se quiera hacer un testeo y que llegue al servicio de admisión pidiéndoles a usted información dónde se hace el testeo para hacerse una serología o un VIH, ¿no? O para VIH. Y que el contexto ese de exposición a esa persona, de exposición en que esa persona expresa su problema hay que también saberlo manejar, los contextos de las personas que llegan a solicitarnos un servicio, ¿no? Porque si uno de nosotros quisiese hacerse un estudio que no quiere que alguien más se entere, entonces, bueno, eso hay que manejarlo con sumo cuidado, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué herramientas tenemos para que esta escucha sea mucho más efectiva? ¿No? Verificar la escucha. ¿No? Eh, estamos hablando con una persona, bien, le estoy proponiendo, acuérdense el esquemita de la conversación, le estoy proponiendo e indagando, le estoy proponiendo, ¿no? Proponiendo, tienes el turno el día viernes, tienes que venir a 15 minutos antes para confirmar el turno. Es posible que cuando llegues y si llegas un poquito de tiempo antes, vas a encontrar las promotoras con una actividad de integración que van a hacer, porque hoy se va a trabajar sobre la lactancia materna y las promotoras van a estar hablando de la lactancia materna. O sea, todo ese contexto lo tenemos que también incorporar para que la persona se sienta bien atendida. Miren, nosotros tenemos una misión. Nosotros somos los garantes de la salud de la gente del pueblo que está desesperado por una atención, ¿no? En donde como servicios públicos estamos sobrecargados ahora por distintas razones, ¿no? Y tenemos que darle esa contención a esas personas. Entonces, verificar la escucha es importante y hay maneras de verificarla, ¿no? Si yo te estoy hablando de que tienes el día viernes, el turno por la mañana, te va a ver la pediatra y demás, bueno, yo le dije a usted que el turno era qué hora el día viernes, ¿no? Porque mucha gente a veces no dan por dada, toman por dada esa conversación y no te repreguntan por pena o por temor o por miedo a que le puedas responder de una manera, ¿no? Entonces, si nosotros en la charla verificamos la escucha, vamos a empatizar más con la persona se va a sentir más en confianza. Bueno, yo le dije que el día viernes viene tempranito a hacerse los análisis, que el laboratorio está acá temprano. No, lo digo como un ejemplo, no sé si es así en ustedes. Bueno, tienes que venir en ayuna, recuerda que tienes que traer la primera orina de la mañana, no sé, pero
bueno, yo le dije que tenía que venir a qué hora y, o sea, verificar que la persona te está escuchando. O vos me estás escuchando, vos me entendiste, vos comprendés lo que te digo. Si tenés alguna duda, y siempre hacer preguntas que nunca sean preguntas cerradas, ¿no? Hacer preguntas abiertas donde la persona se pueda explayar un poquito y uno pueda obtener más información. Las preguntas cerradas, ¿entendiste sí o no? Es como muy cerrado, por eso es mejor. ¿A qué hora yo le dije que era el turno por la mañana? ¿A qué hora le dije o cómo le dije yo que tenía que venir? Que verificar que la persona esté bien. Compartir las inquietudes, ¿no? O sea, ¿está de acuerdo con lo que le estoy diciendo? ¿Usted cree que pueda estar en el turno? ¿No? ¿Me quiere decir algo que no le dije hasta ahora? ¿No? O sea, compartir con esa persona alguna que otra inquietud e indagar un poco sobre cómo, qué entendió o qué no entendió, ¿no? Hasta acá, ¿algún comentario? ¿Cómo hacen esto las chicas que hacen call center? ¿Cómo verifican la escucha? ¿Cómo verifican esto? Acá Gonzalo, ¿cómo estamos. puedes? Sí, ahí están las chicas. Perdón, ¿me pueden repetir la pregunta? O sea, ¿cómo ustedes verifican que la persona las está entendiendo, ¿no? Cuando ustedes le están escribiendo a 15 pantallitas, ¿cómo verifican que la persona las ha escuchado, ¿no? Porque para ustedes piensan que ustedes están hablando con esa persona, ¿no? Claro, por eso es lo Independientemente. que te contábamos antes, que no es simplemente yo doy el turno, listo, se cierra la conversación y ya, sino que hay que esperar una respuesta del otro lado de si la persona va a poder asistir al turno. Por ejemplo, muchas veces hay CAPs que no hay en este momento algunas especialidades o que siempre están colapsadas las agendas, entonces se intenta reubicar a las personas para que tengan esa atención. Entonces es importante esperar la respuesta del paciente a ver si se va a poder acercar a ese CAPS, porque quizás es el que le quede más cerca a su domicilio. O muchas veces, como esto que te digo, de que se le intente siempre dar la atención, más allá de que no tenga el CAPS de atención o con el médico al cual va siempre. Porque quizás pueden pasar meses y entonces esa Ah, persona no claro, va a poder claro. ser atendida. Entonces es importante después, bueno, su médico realmente no tiene lugar o ahora no va a estar atendiendo, lo que fuere, necesita esa atención, entonces poder reubicarla también en otro CAPS. Entonces es importante esperar la respuesta del otro lado, o no Claro. simplemente, a ver, a veces va más allá de nosotros y no se puede ni siquiera reubicar a la persona porque yo no lo puedo mandar hasta la otra punta al CAPS que le quede re lejos de la casa porque sabemos que se le va a hacer más difícil asistir. Entonces, no simplemente poner, bueno, no hay turnos, chau, cierro la conversación, sino que también por eso, más allá de que vemos muchos pacientes a la vez, quizás a veces detenernos y decir, bueno, a ver cuándo fue la última vez que se atendió, yo no puedo enseguida decirme no tengo turnos y listo, sino que ver qué posibilidad tengo para que esa persona pueda llegar a ser atendida. Por eso no es, obviamente que cambia estar cara a cara con la persona, pero también por este medio muchas veces la gente se enoja y dice que no sirve para nada el sistema y que no funciona y que no hace nada y que no trabajan. Y hay, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿no? También por eso es importante muchas veces cuando van al CAPS, más en este momento que te comentaba antes, que estamos con el cambio del sistema y no están funcionando todo muy bien, es importante quizás que entre todos nos ayudemos y desde el CAPS también se le puede explicar eso a la persona. A ver, si hay un sistema que es el call center, para sacar los turnos, en este momento no está funcionando de manera correcta, vuelve a intentarlo, y si no, bueno, mismo ahí también ayudarlos y si le puede dar el turno, porque a veces hay prioridades, buenísimo. Pero si no, también comentarle a la persona, mira, sí, esto se hace por esta vía. Hay un sistema para sacar turnos, los chicos se van a ocupar y nosotros desde nuestra parte hacer lo que podemos, ¿no?
Perfecto, Como perfecto. te digo, si no tenemos, no es que vamos a hacer un no rotundo, atendemos muchas personas a la vez y la verdad eso es para los 14 CAPS, pero no decir, bueno, cierro la conversación y ya, sino escuchar a la persona e intentar que esa persona llegue a ser atendida. Interesante lo que tú decías, Nicole. Y entonces quiere decir que ustedes ahora que están teniendo problemas con la plataforma, ¿no? O sea, que es un problema que no es que es ajeno a ustedes, ¿no? Claro, claro, y la Aún, verdad, sí. Y la verdad que eso claro, trae muchas consecuencias, porque, por ejemplo, a veces como las conversaciones que tenemos van de nuestra bandeja de entrada y esos mensajes desaparecen y quizás a la persona se le otorgó el turno y el turno nunca llegó, entonces el paciente después le queda ausente en la historia clínica y nosotros también trabajamos con eso, con las asistencias a los turnos. Bueno, y es una cadena de cosas, porque así como van al CAPS y dicen, no me responden o no me dan el turno nunca, no sirve para nada, también nosotros recibimos mensajes con respecto a, fui al CAPS y nadie trabaja, nunca hacen nada, se los ven y no te atienden. O exacto, sea, exacto, también exacto. saber que el paciente muchas veces por estas cuestiones que vos decías antes, que está asistiendo por algo a un turno médico, ¿no? Y hay que comprenderlo, saber que van a decir muchas veces unas cosas que no son. Yo sé que van al CAPS y obviamente si el problema se lo pueden resolver ahí mismo, no le van a decir un no de entrada, no, bueno, no tengo el turno, chau, anda a pedirlo por el call center, no. Yo sé que cada uno desde su lugar pone lo suyo y van a intentar que se vaya atendida esa persona. Entonces, también, como digo, desde sea en el CAPS o nosotros, sabemos que la gente muchas veces también dice cosas que no son como para con tal de tener el turno porque realmente lo necesitan. Entonces, poner un poco cada uno y no decir, sí, no, el call center nunca tiene turnos o, sí, los chicos me trabajan. No, ya sabemos que la gente muchas veces miente, más porque necesita el turno. Pero bueno, Exacto, exacto. es importante eso, saber cómo manejarlo, ¿viste? Y Juan, también, comparto un poquito, sí, y perdón, Caro, te Caro, quería decir, Juan, que sí. comparto lo del chat. Gracias, Nicole, por los aportes. En el chat, Leandro escribe, otro punto es que el administrativo no solo interactúa con el paciente, sino con el profesional. Por ejemplo, hay profesionales que no tienen problema en ver 60 demandas espontáneas por día y a otros a los que hay que rezarle 60 padres nuestros para que vean a uno. O sea, oscilamos entre la necesidad de uno y la buena predisposición del otro. Después del CAPS 3 Perfecto. nos comparten. Por acá creemos que es importante mantener la calma a la hora de atender a cada paciente, no dejarnos llevar por la ansiedad de ellos, ellas, por querer el turno y o atención rápido. Y después Leandro también comenta, perdón, Sebastián agrega al comentario de Leandro, para eso está el triage de enfermería que evita gran parte de esa disyuntiva. Hay que apoyarse en ellos para que no caiga la decisión sobre un administrativo que no tiene ese conocimiento. Ah, Gracias bueno, a todos. interesante. Sí, interesante esto, interesante. Es muy interesante. Ahora, lo que sería bueno es esto, el equipo de, que hace escucha o sea, que hace escucha por el call, si tiene este inconveniente técnico ahora, que la plataforma no está andando bien. Bueno, también yo creo que es importante y aprovechamos el espacio para que los que hacen la asistencia física en la salita le pongan esto de conocimiento a los pacientes, ¿no? De que, bueno, de que se está teniendo esta dificultad y que esto pueda estar, eso va en la indagación también, preguntar por dónde obtuvo el turno, aunque no, pero por lo menos para saber, ¿no? Porque aunque parezca que no, el trabajo que hacemos todos, ¿no? Es importante, ¿no? Desde el que está atendiendo la pantallita en el call hasta el que está poniéndole la cara a la persona. Y si la persona tiene un descontento, se lo va a hacer expresar tanto a uno como a otro, ¿no? Entonces, creo que, Gonzalo, es importante también entender y contemplar la demanda que nos llega sin descuidar
Lo leo. Es importante también entender y contemplar la demanda que nos llega sin descuidar a nuestros compañeros, compañeras profesional y no colapsarlo con las consultas cada vez más. Y cuidar a nuestros profesionales y mediar y resolver las dos cosas, la demanda y el cuidado. Eso nos comparte Gonzalo. Exacto, exacto. Eso es, está bueno lo que puso Gonzalo, porque a la vez esto ayuda. El equipo son todos ustedes. El equipo son todos ustedes. Y el equipo se tiene que proteger entre ustedes ante todas estas eventualidades, ¿no? Eh, y esto poderlo evacuar, pero es como decía Gonzalo, comunicarse, hay que comunicarse entre el equipo. El equipo tiene que buscar la fortaleza de protegerse, ¿bien? Protegerse ante todo, porque ¿qué pasa? Las adversidades las vamos a tener constantemente afuera. Eh, y, y mientras más unidos estemos y mientras más conciencia tengamos de lo que hace el otro, ¿no? Es como decía Gonzalo, tampoco sobrecargar, ¿no? Porque si el sistema ahora, las chicas que están dando turno por call, están haciendo según la capacidad que tiene el sistema y están resolviendo de alguna manera, porque hay personas que no pueden ir físicamente a la sala a pedir el turno y lo hacen a través de este medio, bienvenido sea, ¿no? Pero las que están en la sala dando el turno, también tienen esta responsabilidad enorme, ¿no? De contener a la persona y darle esa contención al resto del equipo, ¿no? Muy interesante lo que está saliendo. Y ya por último les traíamos esta propuesta que la queríamos dejar como actividad para el hogar, ¿no? Como tarea de la casa. Y esto en el encuentro que viene vamos a irnos presentando, en el próximo jueves que viene, que ya me dijeron cómo es que tengo que administrar esto, que me fue nuevo esto para hoy porque pensaba pero yo era el administrador, pero tenía que apretar un botón y desbloquear. Bueno, cosas que pasan. La idea sería trabajar nuestra red conversacional en el trabajo, ¿no? Y ahí definirlo como nosotros lo vamos a encarar. ¿Por qué les pongo? Gonzalo decía una cosa interesante, cuidar a nuestro equipo. Miren, nosotros tenemos que cuidar al equipo que tenemos y tenemos que cuidar a nuestros compañeros. ¿Saben por qué? Porque es ¿vieron el dicho ese que dice, es con los bueyes que uno tiene con los que tiene que arar, ¿no? Es posible que es lo que tenemos. Entonces, de la mejor manera que nosotros nos cuidamos es identificando en el equipo, como bien decía Gonzalo, esa necesidad de ayuda. Bien. Eh, hay, somos individuos que llegamos al trabajo y que tenemos una parte de nuestra cabeza en la casa, una parte de nuestra cabeza en los hijos, en lo que está pasando con los hijos y la familia, y una parte de nuestra cabeza en el trabajo, ¿no? Y hay a veces momentos, y en nuestra vida personal, ¿no? Y hay a veces momentos en la vida en que esas esferas no están bien alineadas y una está más desequilibrada que la otra, ¿no? Y eso nos puede perjudicar o influir en la manera en que nos proyectamos, nos relacionamos, nos socializamos. Es importante que el equipo entienda que la comunicación es esencial y la confianza. Fíjense que estamos mucho más tiempo con compañeros de trabajo que con la misma familia a veces. Entonces, que nosotros identificamos bien nuestra red conversacional. Bien. ¿A qué quiero hacer este ejercicio? Esto es para que lo hagan, no lo tienen que traer es simplemente para la última actividad pensarlo. Bien. ¿Qué situaciones nos puede ayudar una dinámica de trabajo de una red conversacional? Identificar quién en el grupo no se está comunicando con alguien. Yo pongo se pone cada uno en el centro y ahí van poniendo con qué persona es con la que más se comunica en el día. Y si todos hacemos una red, vamos a entender que hay una persona o varias personas con las que nos estamos comunicando menos. Bueno, tal vez esa persona es con la que hay que comunicarse más, ¿no? Y tal vez esa persona es la que está teniendo un problema y que necesite de que todos entendamos que tenemos que ponernos todos
en común para un fin común. Eh, y en el encuentro que viene vamos a, vamos a trabajar sobre las herramientas que vamos a usar para, para saber el paciente que está frente a nosotros cuando necesita una intervención. Y van a entender qué importante que es partir de esta entrevista, de esta primera escucha, ¿no? Conocer a la persona, empatizar a la persona, ponerse en el lugar de esa persona, buscar las formas de las comunicaciones entre el grupo, identificar qué red de comunicación tengo dentro de mi grupo. Acá hay dos grupos de trabajo, son eh, personal administrativo de la Secretaría de Salud de 3 de febrero, pero es personal que hace la atención directa al paciente y la atención mediada por tecnología, ¿no? Que a través de un call. Los dos actores tienen la misma función, atender a la población, al vecino, como se dice en las gestiones municipales, ¿no? Atender al vecino. Y ese vecino es un sujeto de derecho y es un sujeto que merece una atención. ¿Saben qué pasa? Que nosotros somos garantes de la salud de la gente. A veces eso uno en la rutina diaria no lo entiende, ¿no? Cuando nosotros nos enfermamos, tenemos una obra social, ¿bien? El garante de nuestras obras, de nuestra salud es, bueno, quien nos contrata, que nos paga, o sea, que de nuestros aportes nos garantiza una afiliación a la obra social, él es el que nos garantiza nuestra salud. Vieron que a veces uno va a buscar un turno, no lo tienes que esperar una semana, 2 semanas, a veces un mes, 2 meses, ¿no? Y pagando aún así, porque se te está devengando de tu salario, uno tiene ese problema para acceder a la salud. En cambio, el sistema público de salud, los garantes somos nosotros. Somos nosotros, somos todos los que trabajamos y los actores que hacemos que la persona tenga esa garantía de atención. Entonces, que esa garantía de atención la dé un equipo que esté comprometido, yo no tengo la menor duda, pero que la dé un equipo que esté comunicado, eso es trabajo de ustedes. El equipo tiene que tener una comunicación muy fuerte, una comunicación interpersonal muy fuerte, saber entender qué compañero o qué compañera hoy no está bien. Bueno, hoy para atender a la gente se necesita estar bien. Bueno, tampoco que venga todos los días que no me siento bien, ¿no? Pero, pero identificar en nuestro grupo eh, quién tiene las mejores condiciones de la escucha y de la contención para en un momento de conflicto, aunque todo lo tengamos que hacer, porque el trato bueno está en nuestra labor diaria de cada día, ¿no? Fíjense las herramientas que tiene el equipo que hace call center. El equipo que hace call, la persona que está en esas 15 pantallitas que ya tienen al unísono, te está respondiendo bien, te empezó a responder mal, una respuesta mal, dos mal, tres mal. Ellos tienen un límite en que le dicen a la persona, hasta acá terminamos, ¿no? Entonces, pero ese límite a veces no se tiene cuando se tiene a la persona de frente, ¿no? Porque la persona que no entiende que no hay turno o que quiera ser atendido o que no entiende que tú le tienes que se quiere cambiar en la salita, que no quiere ir a otro lugar y que aún así no hay el servicio para darlo, lleva a una complejidad mucho mayor. Sí, de la dirección de APS, ahí pusieron la manito. Sí, también quería decir que, o sea, eso nosotros lo entendemos a la perfección y es como dice ahí Gonzalo, que cada CAPS también es diferente la atención y el público que maneja. No solo el flujo de la gente, de la cantidad de gente que tienen que atender por día, sino que en algunos lugares quizás es más complicado decir ese no hay turno, porque sabemos que la persona va a insistir y se va a quedar ahí. Quizás no pasa en otros CAPs, cambia según el CAP de atención. Eso nosotros lo tenemos súper claro. Y por otro lado, quería decir que, o sea, es súper importante esto de la escucha más allá de la persona, también entre lo que es, por ejemplo, el call center y los distintos CAPs, porque, por ejemplo, nosotros acá, al decirle no a la persona, no tengo turno, sabemos a la perfección que van a llegar al CAPS enojados diciendo el call center no tiene turno, siempre lo mismo, qué sé yo,
Entonces está bueno, por eso también acá desde la dirección de APS nosotros sabemos que están yendo a cada CAPS y poder comentar esto de que el sistema no está funcionando de manera correcta para que también en cada centro se sepa que la gente va a llegar enojada a decir que Claro, el claro, no claro. funciona bien, para que ellos sepan comunicárselo a las personas. Entiendo que no sea una tarea fácil, pero escuchar también lo que pasa desde este lado con el sistema para que ellos sepan que la gente va a llegar enojada y que nosotros no es que tus compañeros, porque al final son compañeros, son los culpables de que esa persona no tenga el turno. Así que, bueno, nada, también escucharnos desde ese lado. Comparto el comentario de Gonzalo que hizo hace un ratito. Gonzalo pone conocer la población sobre la que se trabaja y Detén. asiste a diario al CAPS, entender y contemplar los usuarios, las usuarias, les usuarias de la salud pública. Entiéndase cada población con sus costumbres y funcionamiento, y que cada CAPS tiene su diferente desarrollo, y esto está bien porque se enfoca en su población. Gracias, Perfecto, Gonzalo. perfecto, Gonzalo. Claro, es importante entender que el contexto de cada salita es una población distinta, ¿no? Y que tiene sus propias características. Por eso rescato lo que decían tanto Gonzalo como Nicole, de que la atención personalizada que le demos al vecino en cada una de las unidades sanitarias es muy propio de cada uno de sus equipos, ¿no? Porque son situaciones y contextos de la población distintas, ¿no? Y sí, y estoy de acuerdo con lo que dice Nicole, si no tienen respuesta en el call, seguro que van a ir a la sala. Y ya si van a la sala, ya van a ir con un enojo más o que no pudieron resolver desde este dispositivo, ¿no? Siempre les digo, el paciente que viene al centro viene con un problema de salud, pero también viene ya con un problema de acceso, ¿no? Viene con dos problemas, ¿no? Uno que tiene problemas de su salud y dos que no puede acceder, porque si no puede acceder a la operatividad que tenga el sistema de turno, en el sentido de que yo intento comunicarme y no me puedo comunicar, eh, pero bueno, eso me parece que seguro que se irá resolviendo sobre la marcha, ¿no? ¿Algún otro comentario? Y ahí vamos a ir ya cerrando. No, por mi parte me parece estaría re bueno quienes quieran abrir el micrófono y compartir unas últimas palabras, bienvenidos y bienvenidas sean. Y si no, bueno, podemos dejarlo para el próximo encuentro, que es Bien, dentro de 2 semanas, ¿no? 2 semanas, exacto. Yo ahora, ni bien termine acá, le mando por mail el contenido de esta primera parte, ¿bien? O sea, el documento y la presentación para que la tengan y lo puedan ir estudiando, porque en el encuentro final de puesta en común, ahí vamos a hacer un trabajo que después lo vamos a orientar en el próximo encuentro, que vamos a integrar todo y verá que les va a encantar, va a ser muy bonito. Y ahí con Caro y con Seba seguro que vamos a armar algo bueno para que sea fructífero para todos, viendo todo este contexto que la verdad que es muy interesante lo que se ha venido hablando de cada uno de ustedes. Bueno, si no tienen más nada que decir, de nuestra parte agradecerles la asistencia y disculpen claro, esos momentitos estábamos como locos, Claudio estaba en una reunión en Luján también, pero de la escuela me dieron acceso, me hicieron hospedador a las 10 menos 20, yo entré a las 10 menos 20, pero no entendía lo que me estaban poniendo. Así que bueno, hola, no nos funciona el micrófono. Para la El próxima, Captre, sí, ya para la ahora, próxima muchas vamos a estar gracias. mejor preparados. Bueno, 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 que tengan linda tarde, gracias, ¿eh? Bueno, gracias a todos, a todas y a todos por participar, por quedarse, por la espera. Nos vemos dentro de 2 semanas, el próximo Sí, jueves, el el próximo no, el jueves otro, a las 10 de la mañana. a las 10 de la mañana, gracias, ¿eh? Ahí Y estamos. una última Gracias cosita, a todos. Dale, Seba. quienes no estén inscriptos previamente en el formulario o alguno de Ah, sus está bien, compañeros del Seba, eso. CAPS, por favor, que es para enviar los certificados e ir contabilizando la presencialidad en los encuentros. Nada más.
Perfecto. Gracias, querido. Que estén muy bien. Un gusto verlos a todos. Gracias por participar. Muchas No, por gracias. favor. Chau, chau. Muchas gracias. Hasta luego. Chau, gracias. Chao, hasta luego.